¿Qué pasaría si al escribir tu biografía y ser publicada recibas como respuesta del gobierno de tu país censura y la prohibición de venta de tus libros? Eso le sucedió a Jung Shan, la autora que vamos a analizar el día de hoy, con su libro Cisnes Salvajes o Wild Swans, como se publicó en lengua inglesa. Es un libro precioso que habla sobre la vida de 3 generaciones de mujeres: la abuela, la madre y la propia Jung Shan. El libro empieza narrando las vivencias de la abuela de Jung, que creció en la China tradicional, en la época de la dinastía Qin, una dinastía fuertemente patriarcal, marcada por una sumisión absoluta al hombre, en situaciones como que tenían que adaptar sus pies para que les fueran atractivos a los hombres. Entre más pequeño el pie, era mucho más atractivo. Por supuesto, esto generaba dolores insoportables y deformación de sus pies. Ni qué decir de la restricción absoluta para acceder a un trabajo, a educarse, a llevar la vida sin la necesidad de un hombre, de sustentar una familia sin la necesidad de una presencia masculina. La vida de las mujeres era totalmente controlada y sus destinos eran totalmente generados y guiados por un hombre. Luego entramos a la vida de la mamá de Jung. Llega la Revolución Comunista China, liderada por el líder natural chino que es Mao Zedong. La Revolución Comunista China entra y reemplaza absolutamente a la China tradicional, a las dinastías tradicionales que gobernaban en China, e implantan el gobierno comunista. Al principio, como toda revolución, generó mucha esperanza en los habitantes del país, especialmente las mujeres, ya que veían en la revolución comunista como la oportunidad de acceder al estudio, de acceder a un trabajo y de poder tomar decisiones autónomas sobre su vida. Al principio, la mamá de Jung empezó a estudiar, empezó a trabajar y empezó a involucrarse en temas de partido, volviéndose una figura visible en su ciudad natal y en el liderazgo regional de este partido político, al igual que su padre, el padre de Jung. Eran personas muy destacadas en el Partido Comunista Chino, y eso les generaba un nivel de vida superior al promedio del habitante chino de la época. Pasan los años y la revolución china se empieza a endurecer, coartando libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de libre desarrollo de la personalidad, y prácticamente la vida de los chinos en esa época era alrededor de la adoración absoluta al líder Mao Zedong, y la vida era seguir los designios y las políticas partidarias del Partido Comunista Chino. Esto empieza a afectar profundamente a Jung, que empieza a generar un pensamiento propio, un pensamiento crítico, y empieza a cuestionar el culto excesivo al líder. Veía como las personalidades de sus papás se habían vuelto totalmente dependientes alrededor de la adoración al líder, y esto empezó a generar choques con sus padres, y empieza algo que se llamó la Revolución Cultural China, algo que terminó
de distanciar a Jung del Partido Comunista Chino. ¿Qué fue la Revolución Cultural China? No soy experto en el tema, simplemente es lo que logré, las ideas que logré tomar de la lectura del libro, así que puedo estar equivocado en lo que voy a decir. Pero lo que pude entender, la Revolución Cultural China fue una política de Mao Zedong encaminada a reprimir cualquier tipo de expresión cultural, artística, científica que fuera diferente a la ideología del Partido Comunista Chino. Y mucha de esta represión fue con violencia y fue también con afectación a la vida de muchas personas que no estaban en línea con las políticas del Partido Comunista Chino. Parte de esas políticas del partido encaminaron a lo que Jung Chan denomina en su libro la Gran Hambruna, que fue un intento del Partido Comunista Chino de planificar la economía, de tener un control absoluto de todas las economías populares en China, y al no tener un control adecuado sobre esta situación, generó que hubiese una baja producción de alimentos, y esto por consecuente estos alimentos no llegaron a muchas personas durante bastante tiempo y generó una gran hambruna. Todas estas situaciones empezaron a generar sentimientos de miedo, de aislamiento en Jung. Luego, ya en la etapa final del libro, Jung ingresa a estudiar inglés a una universidad estatal china. Me causa mucha ternura lo que ella narraba cuando decía que sus ansias de estudiar eran principalmente poder conocer el mundo, poder salir a conocer el mundo, poder conocer algo más allá de lo que estaba acostumbrada a ver. Y una de las escenas de ella en el libro es cuando iba al puerto de su ciudad natal a esperar los barcos que venían de Occidente a traer mercancías. Y su intención era poder interactuar de alguna manera con los marinos, que eran en su mayoría británicos, y poder perfeccionar su inglés. Al final, ella logra su cometido, aprende a hablar inglés perfectamente y postula a una beca al Reino Unido. Esta beca casi no se la logran dar porque hay un episodio en el libro en donde su padre le quitan el rango que tenía dentro del Partido Comunista Chino, lo que genera una fuerte depresión en él y termina muriendo. Pero tienen que leerse el libro para conocer esta situación que ocasionó que él cayera en depresión y muriera. Esto generó deshonra en la familia de Jung, y una de las consecuencias era no poder acceder a ese tipo de oportunidades del gobierno, que eran becas. Además que las becas eran supremamente restringidas porque muy poca gente podía salir de China en esa época. Al final ella logra la beca, se traslada a vivir al Reino Unido y luego de eso no vuelve en muchísimo tiempo. Desde el Reino Unido ella crea su familia, se casa y un día dice: yo quiero escribir lo que viví en China, en mi juventud y cómo logré salir de China en ese momento. Y escribe Wild Swans, Cisnes Salvajes, que es un retrato duro de lo que muchas personas vivieron en esa época. Ahorita China es un país
maravilloso, una gran potencia mundial, pero lo que pudimos ver en el libro fue que China tuvo una época de represión, una época de mucho sufrimiento, y todo esto logró llevar a lo que es la China de hoy en día. Desconozco si aún existe esta represión, si aún existe estas situaciones que narraba Jun en su libro. Al parecer ya ha disminuido, pero ella aún sigue siendo una férrea crítica del gobierno chino. Si quieren aprender de un poco de la historia de China, que es totalmente milenaria, pero si quieren conocer algo que los pueda ayudar a entender lo que es la China de hoy, pero a partir de una experiencia del pasado y a partir de la narración de alguien que vivió esa época, la época inicial de la Revolución Comunista, los invito a leer Cisnes Salvajes. Además que el libro tiene unas fotografías muy bonitas. Ella va rememorando a través de estas fotografías todas sus experiencias, todas sus vivencias, y es uno de los reportajes más conmovedores que he podido leer acerca de China. Como habitante de Occidente, a veces las historias de Oriente se nos hacen muy lejanas, pero a través de este libro podemos conocer un poco más y entender un poco más diferentes culturas, diferentes países, diferentes formas de gobierno. Cisnes Salvajes de Jun Chang es el libro que les quería recomendar hoy. Hasta la próxima y gracias por ver este video.